de 1,5 a 1, ¿ya? Pero entonces me falta todavía subirle 0,5 algo. Entonces, a este subámosle a 2,5. ¿Ya? Entonces, con eso sumemos 3, 5, 5, 6 y 2, 8. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Quiero que me entiendan algo. Este cambio en las notas lo estamos haciendo por esta situación de que no les fue bien en este cuestionario, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un acuerdo entre nosotros, para que no les pese mucho este cuestionario de aquí. Es un acuerdo entre nosotros. Entonces, de esta manera ya queda compensado en ambos deberes todo lo que, bueno, los contratiempos que tuvimos. Ahora, ¿qué más me faltaría? No me faltaría nada más. Con eso ya tenemos aquí los promedios, La chicos. participación, profe. Ah, bueno, la participación. A ver, déjenme ver. Balance de masa. ¿Les tomé a todos? ¿O solo a algunos? No, esa vez fue voluntario. Bueno, hagamos una cosa. Esa participación mejor preferible dejémosle para, para este parcial que viene, ¿ya? Igual al fin y al cabo tienen guardaditos de sus puntos. Verán, chicos, hay una pequeña cosa que quiero aclarar con ustedes. Bueno, le voy a grabar, ustedes ven que le grabo. Ya. Estas van a ser las notas que les voy a subir al aula virtual. Ya les voy a subir. Profe, ¿Ya? Dígame. y en la prueba había una pregunta de completación. Y bueno, Sí, no sé eso si... digo, les compenso subiéndoles la ponderación aquí a 2,5. ¿O en cuál prueba me dices? Me parece que era en... Sí, profe, y una Sí, pregunta no. también. Ya, En los ejercicios de presión, no sé por qué estamos ya voy a mal y explicarles, solo... ya voy a explicarles eso. Ya voy a explicarles. Cada pregunta valía 0,3, ¿no? A ver, pregunta valía 0,3, Profe, otra entonces, consulta. Bueno, no diga. sé si ya dijo, yo no lo escuché. ¿Se va a tomar en cuenta eso de la cavitación y de lo que no cavitaba? Pero ya les estoy diciendo, pues eso es lo primerito que me hacen lío. Ya les expliqué, ya les Ya les arreglé. expliqué. Ya, listo. A pesar de que no fueron todos, ya a todos les puse 0,3, ya, en esta prueba. Hasta ahí entonces quedarían las notas, ya. Ahora, vamos a la prueba de capítulo. Ya. A ver, veamos este primero, ya. Voy a copiarme la tablita en el Excel. Nuevo. Sale bien. A ver, déjenme ver cómo lo puedo copiar. Ah, chavos. A ver, denme un segundito, le voy a tratar de copiar de dato en dato, pero necesito tomar una foto. Ya. A ver, veamos. Entonces aquí tenemos temperatura.
Y aquí era la difusión, ¿no es cierto? Tenemos 347, 374.2, 396.2, 407, 447.7, 471. En difusión tenemos 1.34, 2.5, 4.55, 8.52, 14.07, 19.99. Este era el ejercicio que bueno, me interesaba que más le vean cómo hacer, ¿ya? Entonces tenemos que la velocidad de reacción de una cierta sustancia a través de una membrana semipermeable obedece esta fórmula de aquí, ¿ya? En donde se obtienen estos datos y me pide calcular la energía de activación, que es de esta E de aquí, y el factor preexponencial, que es de esta D sub 0. Listo. No hay ningún problema en el ejercicio. Pero, por amor de Dios, lean lo que dice el ejercicio. Nota, todavía les puse, nota. Resuelva el ejercicio, resuelva primero la ecuación de Arrhenius de tal forma que le quede en forma lineal. Aquí está clarito, en forma lineal. Entonces, a ver, denme un segundo. Bueno. A ver. Tenemos, bueno, si quieren ponemos con D o si no con X. Tenemos esto. ¿Ya? Entonces, en este primer caso me está diciendo que Y es igual a D y X es igual a T. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una función Y de X, en donde esta función es potencial o exponencial, perdón, porque existe obviamente esto de aquí. Ahora, como la nota decía que primero tenemos que dejarla en forma lineal a esta ecuación, porque esta es la ecuación de Arrhenius. Para nosotros linealizar a esto, es decir, para poder eliminar el exponente, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Aplicar logaritmos naturales. Logaritmo, entonces me quedaría logaritmo de D más el logaritmo de D sub 0 por E menos D sobre RT. De acuerdo a las propiedades de los logaritmos, la multiplicación se puede desglosar en suma. Es decir, vamos a tener esto. ¿Ya? Con esto, o sea, ya una vez que terminamos de resolver, me va a quedar logaritmo de D menos logaritmo de D sub 0 menos E sobre RT. ¿No es cierto, chicos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, esto ya obedece a una ecuación lineal. Esto viene a ser Y, esto viene a ser B y esto viene a ser X. Perdón, MX. Entonces, Y va a ser igual al logaritmo de D. X, si ustedes se fijan, aquí X es 1 sobre T. ¿Ya? Entonces, para mi gráfica, ¿qué teníamos que graficar? 1 sobre T y logaritmo de D. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Ahora, si nosotros ya hacemos esta gráfica, vamos a obtener, perdón, de hecho sale una línea de otro lado. Bueno, digamos que es esta. No, hagámoslo nomás. A ver, como es, como es negativo, esto me dice que es una pendiente negativa, es decir, tenemos esto. De esta gráfica nosotros obtenemos una ecuación de este tipo, mx más b. Aquí me parece que salía 3666 y aquí 0.70 y algo, no me acuerdo muy bien, ¿ya?
Entonces, ¿qué significa que estos dos valores hayamos obtenido? Que m, es decir, todo este término de aquí, m que es igual a e sobre r, va a ser igual a 36. Como ya les di el valor de R, simplemente tenían que despejar la energía de activación. Ahora, B, que sabemos que es 0.78, que también sabemos que es igual al logaritmo de D, queda expresado de esta forma. Para nosotros poder obtener simplemente D, aplico el inverso del logaritmo, que sería el exponencial. Entonces me va a quedar D sub 0 es igual al exponencial de 0.78. No me acuerdo si era este valor, pero algo así es, perdón, esta sería la resolución. El valor es algo así. Entonces ya obtendríamos el valor del factor preexponencial y el valor de la energía de activación. Eso tenían que hacer, chicos. Ahora, primera cosa, en la mayoría de casos no saben leer. Aquí dice clarito y con mayúsculas les puse. Nota, resuelva primero la ecuación de Arrhenius de tal forma que le quede en forma lineal. Listo. Algunos sí pudieron, otros simplemente no leyeron. ¿Ya? Este sería en este ejercicio. Ahora otra Profe, cosa, una chicos. pregunta. Dígame. Es que en ese ejercicio me sale imagen copiada y yo hice el ejercicio. No entiendo. Ya va. A ver. Y ahí va eso. Entonces, ¿qué tenían que hacer de aquí? Tenían que poner una tablita en donde sea, perdón, aquí sería 1 dividido para esto. Copian, aquí sería el logaritmo de D. Aquí tienen que poner n logaritmo del número, que sería este de aquí. Y ya. Ahora, insertar un gráfico, datos, en X va a ir 1 sobre T y en Y va logaritmo de D. Listo, tienen la gráfica. Clic derecho, agregar línea de tendencia, señalar ecuación en el gráfico y la D. ¿Ya? ¿Cuánto me demoré? 2 minutos. Esta es la resolución del ejercicio. Bueno, me falta de aquí despejar. Como les decía, ha sido 35.8. Entonces de ahí tienen que despejar la energía de activación y de aquí 10.8. ¿Cuánto se demoraban? 5 minutos. Literal, 5 minutos. Ya. Ahora, ¿por qué a algunos no les puse completo? Porque verán, tengo la cara pero no la ejerzo. La mayoría de los que resolvieron bien, copiaron. ¿Cómo me di cuenta de que copiaron? Porque hasta para copiar hay que ser inteligente. Primero, todos me ponen en el mismo formato. Literalmente todos los que resolvieron me presentaron de esta forma. Me dejaron aquí temperatura versus D y acá abajo me pusieron algo así. Todos, todos. Si es que quieren les muestro. Todos me dejaron de esta forma. ¿Ya? Unos me resolvieron, otros no me resolvieron. De acuerdo. Hasta ahí, hasta medio pasable, ya. Pero, perdón la expresión, la burrada más grande que hacen algunos compañeros es lo siguiente. Me envían un documento en Excel, así literal, en Excel, pero en cambio, déjenme abro un ratito acá. Me mandan el Excel así, pero las respuestas de la energía de activación me refiero, solamente voy a utilizar esto como ejemplo. Pero las respuestas me mandan en forma de imagen.
¿Qué significa que me mandan en forma de imagen? Así tal cual ustedes ven aquí. ¿Qué significa? Que copiaron el Excel, está bien, pero la respuesta, o si no fue todo el ejercicio que no avanzaron, pero la respuesta me ponen en forma de imagen. ¿Eso qué significa? Que hicieron literalmente lo que yo hice en este momento. Coger, les han de haber mandado el documento, tal vez en PDF o qué sé yo, o una foto, cogieron, copiaron, cortaron y me pusieron las respuestas. No tengo, como les digo, tengo la cara, pero no la ejerzo, pues hijos. Por esta razón tienen cero. ¿Por qué? Porque me mandan como imagen la respuesta. Es obvio que copiaron. Si es que ustedes hubieran hecho el ejercicio, ¿qué hubieran tenido aquí en el Excel? Hubieran puesto E sobre R es igual a, qué sé yo, cualquier valor dividido para hacer, cualquier valor, ya. Pero aparecía como número, no como imagen. ¿De acuerdo? Profe, pero en mi archivo No sí está estoy, todo hecho en Excel. no estoy diciendo de ti, ya voy a revisar, es un caso particular, ya les he dicho que los casos particulares preferible después. No estoy hablando de ti, estoy generalizando, no estoy diciendo ningún nombre específico, ¿ya? Les estoy diciendo lo que encontré el rato de calificar, ¿ya? Entonces, esto por amor de Dios no se pasen, ¿de acuerdo? No, o sea, ya se pasan, ¿de acuerdo? O sea, realmente ya es algo que molesta. Y como que si no me voy a dar cuenta. Esto en este ejercicio. El otro ejercicio. A ver, cerremos este. Venimos a este. Este ejercicio, ya. Esta imagen. A ver. Ya, el ejercicio me dice, bueno, que tenemos un tanque, que tenemos un fluido desconocido que se desplaza, que inicialmente teníamos agua, que hay una distancia, que hay otra distancia, ¿ya? Este ejercicio es un ejercicio planteado, es decir, un ejercicio no resuelto del libro de Sengel, de Mecánica de Fluidos de Sengel, ¿ya? Entonces, me imagino que se encontraron el solucionario de este ejercicio. No sé si solo de este ejercicio o el de Sengel, pero se encontraron, ¿ya? Entonces, en el solucionario de Sengel hace lo siguiente, coge y plantea, no me acuerdo si dice P1 o P2, pero, o PA, perdón, y plantea como que P1 es igual a P2, ¿ya? Esto lo realiza el ejercicio, pero porque pone puntos de referencia. Si ustedes me pusieron así, P1 igual a P2, y no me ponen un solo punto de referencia, no vale. Me parece que les puse cero o la mitad. Me parece que a todos Profe, les puse la mitad. Espérenme un profe, ratito, por favor. ¿Ya? Entonces, si es que está de esta manera, no vale. De hecho, en clases les dije, para poder resolver este tipo de ejercicios, debo plantear los puntos de referencia. Entonces, ¿por qué no vale? Porque si es que ustedes cogieron, o mejor dicho, como ustedes me están enviando la foto del ejercicio de lo que ustedes hicieron, ustedes deberían mandarme de paso en paso cómo hicieron. O si no, yo cómo les voy a entender. Si ustedes ponen de esta manera y no me ponen los puntos de referencia, yo puedo asumir que punto uno está aquí y punto 2 está aquí. Si es que yo le considero esto, esto no vale, es cero. Si es que yo considero que el punto uno está aquí y el punto 2 está acá, tampoco vale, es cero. Entonces, si no me ponen los puntos de referencia, ¿cómo quieren que les califique? ¿Ya? ¿Cómo esperan que se les califique si no me ponen los puntos de referencia? ¿De acuerdo? Ahora, el otro ejercicio, la misma cosa. Algo así creo que era el ejercicio. No me acuerdo muy bien. Creo que era algo así. ¿Ya? Bueno, aquí tenía unas alturas.
Creo que esto era A, B, C, D. Algo así. Y aquí me parece que ponía como P0. Ese era el ejercicio, ¿ya? En este ejercicio de cajón ya les da los parámetros, ya les dice los puntos de referencia. Este es A, este es B, este es C, este es D. Me parece que esto llamaba H1, esto H2, esto H3, ¿ya? Algo así me parece que estaba la foto del ejercicio. Entonces, si es que el ejercicio ya les da los puntos de referencia, ustedes podían haber hecho esto. Bueno, podían haber hecho primero, como les enseñé, con el diferencial, ¿no? Esto podían haber hecho. Que algunos sí lo hicieron, perfecto. No tengo ningún problema. Otras personas no lo hicieron. Me imagino que han de haber aprendido en el colegio o tal vez aprendieron aparte, no tengo la menor idea. Pero como también este ejercicio, después me di cuenta que también ha existido en el internet, que también es un ejercicio propuesto de un libro, eh, en este ejercicio, la resolución que encuentran en internet plantea de esta forma. Me parece que es algo así. PA es igual a PB más PC más PD menos... no, por aquí se me va un signo. Bueno, creo que es algo así. Algo así, no me acuerdo. Algo así plantea la resolución del ejercicio. Pero ¿por qué plantea así? Porque le está considerando que la presión se está ejerciendo de esta forma, aplicando el principio de, perdón, la ley de Pascal, en la cual la ley de Pascal dice que la presión ejercida a un fluido es igual en cualquiera de estos puntos, o se distribuye de una forma igual. Algunas personas incluso me habían ido a copiar lo que decía la resolución. Se aplica el principio de Pascal o se aplica la ley de Pascal, algo así. Literalmente como decía en la resolución en el internet. ¿Ya? De igual forma, aquí les puse, no me acuerdo si a mitad o cero, no me acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué les puse de esa manera? Porque ya les vuelvo a explicar. Si es que yo recibo un ejercicio así, o yo recibo un ejercicio que sé que fueron a hacer a la casa, para poder resolver, ustedes tienen que seguir un sentido lógico, ¿no es cierto? Si es que ya se plantean las presiones de aquí, que van a ir de esta forma, a pesar de que yo sé de dónde proviene esto, ustedes deben explicar cómo viene, o por lo menos ponerme una liñita aquí, o decirme la presión A se ejerce sobre el punto B, la presión B se ejerce sobre el punto C, y así sucesivamente. E incluso yo en clases les había dicho, si es que quieren, no me acuerdo si les dije exactamente así, pero les dije, si es que quieren resolver de esta manera, ustedes tienen que aclararme el porqué del signo, ¿no es cierto? Eso les dije en clases. Entonces, ¿cómo esperan que les califique bien si es que no me dan una razón de por qué sacan esta ecuación? Y mucho menos no esperen que les califique bien si es que copian literalmente lo mismo de lo que está resuelto en el internet. ¿No creen? Sí, profe. Sí, profe. Una Una, pregunta, el Dígame. signo. Es que yo lo estuve revisando y revisando porque en los ejercicios que nosotros habíamos hecho siempre nos salía una respuesta positiva y me ¿Ya? salió negativa. Entonces realmente no sé cómo le Bueno, hice mal porque ya listo. yo le hice así. Eso hay una explicación. Eso si es que quieres, un ratito que tengas tiempo, hacemos una tutoría y lo resolvemos. La explicación es la siguiente, o bueno, en forma general es la siguiente. Cuando tú tienes un fluido cuya presión, digamos que el sentido de la presión es así, el sentido de la presión va así, ¿ya? Y tenemos diferentes puntos de referencia aquí, así, el uno aquí y el otro acá. Esta presión va positiva. ¿Por qué? Porque está en el sentido del cual estamos siguiendo. Ahora, esta va a ser negativa. Esto porque está yendo en contra del sentido, digámoslo.
de esta manera. Ahora, les expliqué en clases que para justamente tener un argumento, una forma de explicar el signo positivo y negativo, les dije que hagamos con la formulita que era el diferencial de presión menos el peso específico va a ser por un diferencial de altura de los puntos de referencia. Entonces, estos puntos de referencia, si nosotros le tomamos en cuenta que todo lo que está para abajo es positivo y todo lo que está para arriba va a ser, perdón, este sería negativo y este sería positivo, se van a entender de mejor manera por qué el uno sale positivo y el otro negativo. Eso les expliqué en clases. Ahora, si es que tú preferiste hacer a través de esta metodología o simplemente hiciste a través de esta metodología y te da un signo negativo, eso significa que la presión, o sea que el desplazamiento está yendo en contra del sentido de referencia que tú te planteaste. Es lo único que significa. ¿Ya? Entonces no está tan mal. No, no está tan Solo mal. habría que detallar el signo. Exactamente. Bueno, no es que esté tampoco tan mal, pero sí es necesario que se sepa lo de los signos. Profe, Profe, no sé si podría Dígame. revisar mi ejercicio anterior porque, bueno, yo sí, no sé por qué me salió copiado más claro. Bueno, ya, tengo que revisarlo de caso en caso, eso les digo. Tomen en cuenta que tengo 150 pruebas por calificar, no me voy a acordar de todo. Profe, Entonces, esos casos pero una particulares los acotación. revisamos luego. Es que, bueno, en algunos, en el ejercicio que yo hice, tal vez usted piense que es una imagen, no sé si le habilitó edición, pero yo uso, le inserto ecuaciones. No le hago directamente del Excel, le pongo insertar ecuación y tal vez por eso le pareció como imagen, no lo sé. Bueno, pero ya, a ver, eso digo, los casos particulares los revisamos luego, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. ¿Y le hago acuerdo o cómo? Sí, bueno, en la tardecita hagan un acuerdo para ver a qué hora nos podemos conectar, ¿ya? Porque tarde hay una socialización y entonces de ahí no sé a qué hora me desocupo. ¿Sí queda claro entonces, chicos? ¿Ya? Ahora. con respecto a los ejercicios, a los dos últimos, o sea, no sé, bueno, en mi caso, no sé si en la mayoría, o sea, lo mismo que estamos viendo con ustedes, estamos viendo en física, bueno, casi lo mismo, en física 2. Y igual vimos presión y todo eso, y no sé, eso digo, en mi caso me resulta mucho más fácil como enseñó la profe de física, porque no me enseñó con los diferenciales y eso. Entonces, en el primer ejercicio, no sé, el punto de referencia hay una flechita que está ahí. Entonces, ahí vimos que, como usted también nos dijo, que todo lo que baja es positivo porque tiene más presión y todo lo que sube es negativo. Entonces, no sé, creo que, no sé por qué estaría mal si es que el punto de referencia, por ejemplo, el primer ejercicio, la flechita. A ver, Entonces, vuelvo a repetir, perdóname que te interrumpa, vuelvo a repetir. Tengo que calificar como 150 preguntas solo de ustedes, porque eran como 3 lecciones, ¿ya? A eso súmale las pruebas que tengo que calificar de los otros 3 cursos que tengo. Entonces no me acuerdo casos particulares. Por eso les estoy pidiendo de favor que los casos particulares los revisemos luego. ¿De acuerdo? no, sí, yo sé que Sería no, una no por tutoría hoy, profe. Sí, más luego los revisamos. no solo Ya, por de ahí, particular, solo le digo que, o sea, que algunos hacemos así porque estamos viendo lo mismo en física, entonces para que no sí, entienda que solo eso justo a nada eso más. iba. Ya, justo a eso iba, Sí, ¿ya? A sí, ver. yo, profe, una vez le comenté eso en clases. Sí, eso digo, por eso les dije, si ustedes le ven mejor de esa manera, no tengo ningún problema, no pasa nada. Les había explicado que la forma en que les estaba enseñando era para ver de mejor manera después de fenómenos de transporte cuando se aplique la ecuación de Bernoulli. No me acuerdo si les dije la ecuación de Bernoulli, pero sí les dije en fenómenos de transporte. Ya, no tengo ningún problema que resuelvan como a ustedes se les haga fácil. El asunto es el siguiente, yo califico lo que veo en la hoja, ¿ya? No lo que ustedes suponen. Entonces, si cogen ustedes y no me apuntan en los puntos de referencia, o por ejemplo, en el caso de Homer, no vi el sistema de referencia, yo no les voy a poder calificar bien, porque no está lo que para poder entender se necesita. ¿Me entendieron ahora sí?
Sí, profe. Gracias. Ya, listo. Luego vemos los casos particulares. Ya, de acuerdo. Entonces, bueno, hasta ahí llegaríamos con este particular de las notas. Ahora, les voy a proyectar mi pantalla para comenzar la clase de hoy, que de hecho va a ser algo rápida debido a que ya les mandé a leer todo lo que es el capítulo de gases. A ver. Listo. A ver. ¿Qué entendieron o cuáles son los principales postulados de la teoría la teoría cinética de los gases? Los gases son compresibles. Ya, son compresibles. ¿Debido a qué son compresibles? Debido a que sus fuerzas intermoleculares son débiles. Ya, correcto. Las fuerzas intermoleculares prácticamente son nulas, de hecho. ¿Sí? Son prácticamente nulas. ¿Qué otro postulado o bueno, qué otra conclusión podemos sacar de la teoría cinética de los gases? Los choques de las moléculas eran elásticos. Ya, correcto. Los choques son elásticos. ¿Qué más? Que no existe fuerzas de atracción ni repulsión entre las moléculas. Ya, eso va más o menos aquí, ¿no? En lo que son las fuerzas intermoleculares. ¿Qué otra cosa? Que no Que es un tenían movimiento. volumen ni forma definida. Ya, en otras palabras, cuando se refiere a que no tienen volumen o forma definida, es que no se toma en cuenta el volumen molar real, valga la redundancia, de las moléculas. ¿Ya? Eso es lo que significa lo que me acabas de decir. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El movimiento es al azar, lineal y sí, solo eso. Ya, va por ahí. Que la energía, bueno, que el movimiento es aleatorio y este movimiento se representa en forma de energía cinética. ¿Y la energía cinética función de qué era? De la temperatura. De Es la proporcional a temperatura. la temperatura. Ya, correcto, muy bien. Entonces, aquí tenemos esta parte que es bastante importante. Después vamos a ver por qué es importante. O bueno, de hecho se va a entender fácilmente cuando sea importante. Ahora, todo esto, todo este conjunto de las conclusiones o los postulados de la teoría cinética de los gases dan la idea de que los gases, cuando cumplen con estas condiciones, se pueden llamar gases ideales, ¿no es cierto? Ahora, los gases ideales se pueden, a ver, mejor dicho, cuando se tiene un gas ideal, se puede predecir su comportamiento mediante una ecuación matemática que se llama ecuación de estado. ¿Ya? ¿Qué son las ecuaciones de estado? Es una ecuación matemática que me relaciona las principales propiedades de un sistema y me ayuda a saber su comportamiento. En el caso de las ecuaciones de estado para los gases, siempre se utiliza temperatura, presión y volumen, a pesar de que tiene otras propiedades, pero siempre se utiliza esto, ¿no es cierto? Ahora, ya que tenemos la idea de cuándo es un gas ideal, ya que sabemos que la ecuación de estado, que es una ecuación que relaciona la temperatura y la presión y el volumen, ahí nace las famosas leyes de los gases. O bueno, antes de eso, aquí nace la ley de los gases ideales, que me dice que la presión por el volumen es igual al nRT. Bueno, ya les había explicado que incluso hay otras formas de representarlo. El volumen específico es igual a RT. Presión por el volumen específico es igual a RT. Y todas las variantes que podemos tener aquí, ¿no? Esto, en otras palabras, es una ecuación de estado. Esta ecuación de estado, esta primerita, esta la principal, que es de los gases ideales, nace también a partir de la combinación de tres leyes de los gases, que es la ley a temperatura constante, la ley a presión constante y la ley del volumen constante. O en otras palabras, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿De acuerdo?
Bueno, y por aquí me hace falta también la ley de Avogadro, pero vamos a tratar específicamente de estas tres. Ahora, ¿qué es lo que me dice esta ley cuando la temperatura permanece constante? Es decir, cuando tenemos un proceso isotérmico. Lo que me dice es que si nosotros analizamos entre dos puntos determinados o entre dos estados definidos, vamos a tener que la presión es, un segundito, termino de escribir y ahí van a ver, que la presión es directamente proporcional al volumen, ¿ya? ¿De qué otra forma también se le ve esto? Se le ve así. A ver, perdón, estoy escribiendo mal, perdónenme, perdónenme. Estoy escribiendo mal, ¿por qué no me corrigen? A ver, borremos esto. Claro, no me cuadraba con esto de proporcional. Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Aquí entonces va a ser igual. Claro, sí, que la presión es inversamente proporcional al volumen. A mayor presión, menos volumen. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice la ley cuando tenemos temperatura constante. Ahora, ¿cómo es la ley cuando tenemos la presión? A ver, chicos, entre dos puntos. Que la ecuación Ajá, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ya listo. Tendríamos esto. ¿Y cómo sería en cambio en un proceso isocórico? Tendríamos que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Ya? Entonces, presión 1 sobre presión 2 es igual a temperatura 1, temperatura 2. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que rigen, ¿no? A los gases. Entonces, esta combinación de los tres gases, de las tres leyes, en donde me dice P por B es igual a K, o V sobre T es igual a K2, esto llamémosle K1, y por último, P sobre T es igual a K3, la combinación de las tres leyes se reflejan en la ecuación de estado de los gases ideales que me dice que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por R y por T. ¿Ya? Así como nosotros tenemos las tres leyes individuales, nosotros le podemos combinar a estas tres leyes. Y me quedaría que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación combinada de los gases. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Listo. A ver, entonces, ¿qué serían o para qué me sirven estas ecuaciones de los gases? Me sirven para saber el comportamiento de un gas cuando tengo la temperatura constante, cuando tengo la presión constante o cuando tengo el volumen constante. ¿Ya? Para eso me sirve. Y después, si es que yo combino las tres leyes, voy a tener esta ecuación, que es la ley combinada de los gases, entre dos estados. Es decir, en el estado, ¿qué es lo que pasa con el mismo gas entre el estado 1 y el estado 2? ¿De acuerdo? Son tres leyes que se reflejan en una sola y por último, esta se relaciona con una ecuación de estado que es la PV igual a nRT. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí leyeron el capítulo 1 de la fisicoquímica de Atkins? ¿Sí leyeron? Que nos envió los diapositivas. Ya, exactamente. De hecho, era un resumen de lo que estaba en las diapositivas. Ahora, el día de hoy, para verle cómo se aplican estas leyes de los gases, vamos a hacer ciertos ejercicios, o bueno, vamos a hacer un ejercicio para poder ver, para poder armar estas gráficas de aquí, ¿ya? Entonces vamos a intentar armar estas gráficas de aquí. Veamos
¿Qué nomás tenemos en ejercicio? La densidad, la presión. Ya, listo. A ver, dentro de lo que son gases, como ustedes han de haber ido a leer, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Se considera que un gas se encuentra en condiciones estándares o normales cuando el gas se encuentra a una temperatura de 0 Celsius o lo que es lo mismo 273 Kelvin, una presión de una atmósfera o 101.3 kilopascales y un volumen de 22.4 litros. Ya, estas son las condiciones estándares o normales de un gas que cumple con la ley de los gases ideales. Esto es lo que ustedes han de haber visto que se denota como CN. CN. Entonces, a eso hace referencia con condiciones estándares o condiciones normales, a estas condiciones de aquí. Entonces, no se olviden, ¿no? ¿Qué más? A partir de esta formulita, en donde vimos que R era igual a la constante universal de los gases dividido para el peso molecular de los gases, en donde RU, como les decía, es una constante de todos los gases, mientras que esta es una constante de cada gas, nosotros podemos llegar a una fórmula que es la siguiente. Bueno, me falta escribir que el volumen específico es igual a 1 sobre la densidad y el volumen específico entonces vendría a ser igual al volumen, sí, estoy bien, al volumen sobre la masa. ¿Ya? Al reemplazar, mejor dicho, esta ecuación de aquí en la de la ecuación de estado, nos va a quedar la presión por el volumen es igual a la masa por R, donde R se mantiene para cada uno de los gases, y por T. ¿No es cierto, chicos? ¿Sí le ven? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Ya. Ahora, fíjense, fíjense qué podemos aprovechar de esta ecuación. Si nosotros le despejamos aquí, o mejor dicho, le pasamos al volumen al otro lado, me va a quedar M por R por T sobre V. Pero M sobre V, ¿a qué es igual? O la masa sobre el volumen, ¿a qué es igual? Densidad. A la densidad. Entonces, a través de esta ecuación de estado, nosotros incluso podremos determinar la densidad de un cierto gas que se encuentra a ciertas condiciones. En este caso serían las condiciones de presión y de temperatura. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Entonces, a ver, listo. Entonces, profe, de esta ecuación podemos sacar tres fórmulas. Sí, de hecho es una sola que se puede ir manejando con varias opciones, ¿no? Está bien lo que Con tú me dijiste. Sería una, dos, y la tercera que sería P. De hecho son cuatro, mira. PB es igual sí, a con la N. de la de N. Sí, tendríamos cuatro. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro. Lo único que tienen que tomar en cuenta es la R y el volumen. Cuando tenemos de esta manera, volumen específico. Cuando tenemos de esta manera, R de cada uno de los gases. Cuando tenemos de esta forma, R para cada uno de los gases. Y en cambio, esta es volumen y esta R ya es la constante universal de los gases. ¿Sí le ven? Ya. Entonces, esto sería en cuanto a gases solitos, a gases puros, ¿ya? Hay muchas de las aplicaciones que nosotros vamos a ver que no tenemos gases puros, sino tenemos mezcla de gases. Entonces, esto sí creo que estaba en la presentación. Me voy a saltar un ratito esto de los gases reales y vamos a llegar a esto. Entonces, hay muchas de las veces que vamos a tener mezcla de gases. Cuando tenemos mezcla de gases, nosotros, a ver, mezcla de gases. Nosotros, en otras palabras, tenemos esto.
tenemos una mezcla del gas A más una mezcla del gas B. ¿Ya? Entonces, para poder entender la aplicación de lo que les voy a explicar, hagamos de cuenta que nosotros aquí tenemos una separación. Tenemos un recipiente en el cual se encuentra el gas A y el gas B. Ambos a unas ciertas condiciones. Es decir, nosotros aquí vamos a tener temperatura A, presión A y un número de moles A. Acá vamos a tener unas ciertas condiciones para el gas. Temperatura B, presión B y NB. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, nosotros vamos a tener que referirnos a una ley que es la ley de Dalton, o también conocida como las presiones parciales. ¿Ya? ¿A qué hace referencia las presiones parciales? Si nosotros en el ejercicio que estábamos haciendo le quitamos esta división, ¿qué va a pasar? Las moléculas de A que estaban chocando inicialmente con estas paredes y que estaban ejerciendo una cierta presión que se llamaba presión de A, ahora lo que van a hacer es moverse en todo el recipiente. Es decir, que esta presión de A también va a golpear acá, va a golpear acá, va a golpear acá. Lo mismo va a ocurrir con B. Al inicio, B tenía una presión que estaba ejerciendo debido al choque de las moléculas con las paredes, solamente en este lado, pero el momento que retiramos la separación, estas moléculas también van a poder chocar con la pared del otro frente. Entonces, ¿qué me dice la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales? Me dice que la presión total, en este caso del recipiente, va a ser igual a la presión parcial del gas A más la presión parcial del gas B, medido a las condiciones nuevas o a las condiciones de la mezcla total. Es decir, cuando nosotros retiramos esta tapa, las nuevas condiciones van a ser una T, una P y una N. Es decir, condiciones finales o totales, llamemos, ¿ya? Entonces, esta presión parcial del gas A va a estar medido a las condiciones de T y P finales. Y lo mismo para el gas B. ¿Ya? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, entonces, por ejemplo, si aquí la presión parcial era 0,5 atmósferas y acá la presión parcial era de 5 atmósferas, la presión total del nuevo recipiente o de la nueva mezcla va a ser 1. ¿De acuerdo? Esto es la ley de Dalton. Es la ley de las presiones parciales. Para seguir un poquito con lo de ¿cómo se llama? De la presentación, aquí está, ¿no? Me dice, cuando se mezclan dos o más gases, el comportamiento de una molécula no es afectado por la presencia de otras, similares o diferentes. En consecuencia, una mezcla no reactiva, es decir, que no va a haber reacción química de gases ideales, se comporta como un gas ideal. Ya, en resumidas, ¿qué significa? Que si nosotros teníamos originalmente el gas A, que se comportaba como un gas ideal, y tenemos el gas B, que también se comporta como un gas ideal, la mezcla de estos dos también va a tener un comportamiento de gas ideal, siguiendo el principio o la explicación que les di anteriormente. Es decir, que las moléculas van a chocar con las paredes, van a ejercer una presión y no van a perder su energía. Entonces, al seguir ese comportamiento, podemos afirmar la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, ahora, hay otra ley dentro de lo que son la mezcla de gases, que es la ley de Amagat, o también conocida como ley de los volúmenes aditivos. ¿Qué me dice esta ley? Lo que me dice es que si nosotros tenemos un gas A que está a unas condiciones originales de presión y temperatura, estas
van a ocupar, o este gas A va a ocupar un cierto volumen. Y tenemos un gas B que igual a ciertas condiciones ocupan un volumen B. Si nosotros mezclamos ambos gases, el volumen de la mezcla va a ser igual a la suma de los volúmenes que ocuparían si existieran como gases puros a la temperatura y presión, pero ahora ya no de las que teníamos acá, sino de la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno y les mezclamos, entonces nosotros aquí vamos a tener una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Ya, les mezclamos a una cierta temperatura y presión. El volumen que ocupa esta mezcla va a ser igual al volumen del oxígeno medidos a esta temperatura y a esta presión, más el volumen del nitrógeno medidos a esta temperatura y presión. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí me hago entender? Sería parecida a la ley de Dalton, solo que en este caso es De relacionado volúmenes. al... Sí, es muy parecida. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya me pasé a gases reales. Hay una, bueno, no es una ley, sino hay una aplicación que también puede, darse en esto de la mezcla de los gases y de gases. Si nosotros tenemos una mezcla de gases, a ver, ¿cómo lo ponemos? A ver, hagámoslo así. Si nosotros tenemos en este recipiente una mezcla de gases, hagámosle de esta manera. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Entonces tenemos esta mezcla de A y B. ¿Ya? La composición o la fracción de la mezcla con respecto al gas rojo va a ser igual al número de moles del gas rojo dividido para el número de moles totales. Esto ya habíamos visto. Ahora, en el caso del gas azul va a ser de esta manera. ¿Ya? Pero nosotros podemos decir que nosotros podemos relacionar, esto me voy a brincar, no voy a hacer la deducción, así que escucharánme bien, chicos. La fracción de un cierto gas dentro de una mezcla es igual a la presión parcial de dicho gas sobre la presión total. ¿Ya? Esta es una ley. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguien sabe cómo se llama esta ley? ¿Alguien leyó esta partecita? Sí estaba en ese primer capítulo, chicos. Bueno, no hay problema. Esta es la ley de Raoult. ¿Ya? Entonces, si nosotros en tal caso quisiéramos determinar el número de moles, simplemente tendríamos que asociar estas dos ecuaciones y me quedaría que el número de moles de A va a ser sobre el número de moles totales va a ser igual a la presión parcial de A sobre la presión total. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? La última parte no la puedo escuchar. Simple, ya no hay problema. Esta es la ley que habíamos hablado cuando tenemos mezcla de gases, ¿no? Es la ley de Raoult. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos determinar el número de moles? Lo que tendríamos que hacer es simplemente reemplazar esta fórmula de aquí en la de ley de Raoult. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría que el número de moles, no hablando de un gas en general, sino de un gas específico, el número de moles de A sobre el número de moles totales en esta mezcla
Va a ser igual a la presión parcial de A en esta mezcla dividido para la presión total de la mezcla. Y tenemos esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Sí. Profe, donde está la letra Y representaba la fracción molar, ¿verdad? Sí, es la fracción molar. También le podríamos representar como la X, bueno, algo así. Sí, hay libros que también lo representan con la X. Lo que pasa es que cuando tenemos fracción molar de un líquido, se suele acostumbrar a poner como X, y cuando tenemos la fracción molar de un gas, con Y. Esa es la cosita. Ya. Ajá. Es solamente Profe, para no confundirse. Dígame. para sacar la presión total y la N total es igual a, se suman las dos presiones y los dos, ¿cómo se llama? Los dos valores de N. Sí, correcto. Podríamos, como tú dices, podríamos dejarle expresado así. ¿Ya? Podríamos dejar expresado así. Ahora, ¿por qué no se le suele dejar expresado de esta manera la presión total? Porque cuando nosotros tenemos un recipiente donde estamos teniendo un gas, nosotros de cajón ya le colocamos aquí un manómetro. ¿Sí se acuerdan que era el manómetro, no es cierto? Se medía la Entonces, presión con sí, manón. exactamente, la presión manométrica. Ya el más utilizado era el manómetro de Bourdon, etcétera. Entonces, aquí es más fácil determinar la presión total del sistema, porque me va a dar una medida directa. Entonces, aquí directamente le podemos poner presión total. Pero esta parte de aquí sí es algo interesante, como tú dices. Las moles totales se puede descomponer en moles de A más las moles de B. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Ya. Ahora, sí, vamos a hacer un ejercicio que va a ayudar a que repasen con el ES. Bueno, las personas que estén en computadora pueden abrir el ES. Las otras personas, por favor, me van siguiendo, ¿ya? Déjenme ver si es que tengo algún ejercicio ya hecho. Creo que sí. Va a ver. Ya. A ver, no tengo. Veamos, denme un segundo, voy a abrir el libro de Atkins, ¿ya? Profe, para estos ejercicios vamos a utilizar el ES. Bueno, en este caso les quiero explicar algo o sea, quiero demostrarles algo con el ES porque me va a dar la opción de la gráfica, por eso voy a utilizar. Pero de ahí pueden hacerlo a mano, no pasa nada. Ah, ya. Más adelantito, cuando hablemos de gases reales, ahí sí necesito de ley el ES. Sí, es que, profe, a algunas computadoras no era compatible el ES. Sí, bueno, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Solo, este ejercicio solamente es demostrativo. Quiero hacerle alguno medio interesante. Ya, a ver, hagamos este. Hagamos el ejercicio 1.3 del capítulo 1 del libro de Atkins. Me dice, un neumático de automóvil fue inflado a una presión de 24 libras por pulgada cuadrada. ¿Cómo se llaman estas unidades, chicos? ¿Cómo comúnmente se les llaman? PCI. Ya, PCI. correcto, muy bien. Sí. PSI. Ya. En un día de invierno, cuando la temperatura era de -5 Celsius. ¿Ya? Me pregunta, ¿qué presión tendrá asumiendo que no hay pérdidas y que el volumen es constante en un posterior día de verano cuando la temperatura es de 35 Celsius? ¿Ya? Entonces, vámonos acá. Primero, definamos qué unidades vamos a trabajar. ¿En qué unidades vamos a trabajar? Podríamos, En el a ver, sistema veamos inglés. cómo está. Podríamos dejar en el sistema inglés o en el sistema internacional, porque de hecho nos da en Celsius, ¿no? Entonces, de eso, trabajemos en el sistema inglés, incluso para practicar la conversión de unidades. Perdón, el sistema internacional para utilizar las conversiones.
Entonces le dejo en kilopascales, le dejo en Celsius y estaría bien. Ok, listo. A ver, entonces aquí me dice que se infla un neumático de volumen constante a una presión 22.4 era, ¿no? P6. Y una temperatura de menos 5 Celsius. Pongamos de aquí. Menos 5 Celsius, ¿cuántos Kelvin son? La presión era 24. 24. A ver, veámosle. Sí, 24, profe. Ya, bueno, 24. 24. La temperatura era menos 5. ¿Cuánto les da en Kelvin, chicos? 268. Ya, 268, correcto. 268 Kelvin. Luego me dice qué presión tendría en un día de temperatura de 35 Celsius. O lo que es lo mismo, 273 más 35, ¿cuánto da? 308. 308 Kelvin. ¿Ya? Esto me dice el ejercicio. A ver, chicos, ¿cómo podríamos resolver? A ver, ¿cómo podríamos resolver? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ya, dejen de jugar parchis. A ver, ya, tendríamos presión. Bueno, como es un volumen, como es un sistema a volumen constante, déjenme un paso. Para entenderle cómo resolver estos ejercicios, tenemos que hacer lo siguiente. Grafiquemos que nuestro neumático es un cilindro, ¿ya? Solamente para la expresión. Entonces aquí tenemos un neumático en un estado 1. Este estado 1 me dice que es a menos 5 Celsius y una presión de 24 psi. Ahora, me dice que esto fue un día cualquiera. Que en otro día, pero en cambio más caluroso, de hecho me dicen un día de verano, la temperatura subió a 35 Celsius. ¿Qué pasará con la presión? Esto es en un estado 2. ¿Qué condición me dice? Me dice que ¿cómo se llama? Que el volumen es constante. Y eso es obvio, ¿no? La llanta no va a cambiar de volumen, es decir, no se va a inflar, no se va a cambiar drásticamente su volumen el momento que nosotros tengamos esta variación de las condiciones. Entonces el volumen se considera como constante. Ahora, al ser un volumen constante tenemos un proceso isocórico. Asumiendo que este gas, que es aire, se comporta como gas ideal, nosotros podemos aplicar la ley de los gases en la que me dice que la presión 1, exactamente la de Gay-Lussac, la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Entonces, ¿tenemos presión 1? Sí. 24 psi. Transformémosle a kilopascales para poderle ver de mejor manera. 24 psi. No se le 101. transforma a atmósferas, profe. Las atmósferas perdón, los kilopascales son las unidades de presión en el sistema internacional, chicos. Eso hay que tener cuidado, ¿no? No atmósferas. A ver, entonces, una atmósfera son 14.7 psi y una atmósfera son 101.3 kilopascales. Entonces, le estoy haciendo directo. Esto me da 165.39.
kilopascales. Esta sería mi presión inicial. ¿Ya? Entonces reemplacemos y me va a quedar 165.39 sobre T1. Esto transformémosle a Kelvin para 268. Acá vamos a tener presión 2 es mi incógnita, temperatura 2 son 308. Entonces mi presión 2 va a ser igual. A ver, son 165.39 por 308. 190,07 kilopascales. Ya, correcto, 190,075 kilopascales. Entonces, mi presión 2, o la presión en el estado 2, obviamente va a ser mayor que la presión en el estado 1. Entonces, esto tendríamos, este sería el comportamiento de qué es lo que pasa cuando aumento la temperatura. ¿Qué es lo que pasa con la presión cuando aumento la temperatura? Si mi proceso permanece a volumen constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el ES? Vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿ya? Aquí le voy a cambiar a Kelvin para que se haga más fácil. Entonces, aquí sería 268. Aquí sería 308. Ya. P1 sería los 24 por 101.325 y dividido para 14.7. Ya. Profe, una preguntita. Dígame. ¿Por qué se deja en kilopascales, pero en el R es 0,0821 atmósferas por libra sobre Ya. mol por La Kelvin? constante universal, de hecho, existe o hay en varias unidades. Entonces, en función de las unidades en las cuales estés trabajando tú, escoges el R. Si le dejamos en atmósferas, tendríamos que escoger el R de 0.082. Si es que trabajamos en kilopascales, deberíamos escoger las unidades de la constante universal, que es 8.314 kilopascales metros cúbicos sobre mol Kelvin. ¿Ya? Entonces, si me dicen el sistema internacional, tengo que trabajar con kilopascales. Sí, en el sistema internacional, la presión en kilopascales. ¿Ya? Entonces, listo. Tendríamos esto. Ahora, mi incógnita va a ser P2, pero P2 ya le vimos que era igual a qué. ¿A qué era igual P2? 190,07. 190,0. Expresado, díganme expresado. P1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Ya, correcto, sería esto, ¿no es cierto? Esta sería de una forma expresada P2. Le mandamos a correr y me dice que la presión es 190.1. Lo mismo que resolvimos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a practicar o qué es lo que vamos a hacer en el ES? En el ES lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo va a variar la presión 2 con respecto a la temperatura. Entonces, para hacer esto, ¿qué les dije que teníamos que realizar en el ES? ¿Qué es lo primerito que íbamos a hacer? Una tabla. Exactamente, una tabla. Entonces, le pongo aquí en Parametric Table, en New Parametric Table, aquí escojo las variables. ¿Cuál sería la variable, chicos? ¿Cuál es la que va a cambiar? La presión. La presión 2. Pero hay que aclarar qué es la presión 2. Ya. Ahora, ¿cuál le vamos a hacer variar? La temperatura. La temperatura. ¿Cuál de las dos? La temperatura 2. La tos. Ya, la 2. Listo. Entonces, en esta tabla se va a graficar qué es lo que pasa con la presión 2 del rato que cambia la temperatura 2. ¿No es cierto?
habíamos visto que para poder hacer esta tabla, lo que podríamos correrle y me va a salir los mismos valores, ¿no es cierto? Ahora, para generar la tabla en sí, yo tengo que regresarme acá en Equation Windows y a la temperatura 2 ponerle como texto. No me reconozca los valores de T2. El rato que hago esto, yo puedo darle valores aleatorios a esta T2. Entonces, comencemos desde 269. ¿Por qué le pongo 269? Porque habíamos visto que la temperatura 1 era 268. Entonces quiero ver qué es lo que sucede de grado en grado desde 268. Es decir, comenzando desde 269 para arriba. Ya, entonces, desde 269 pongamos hasta 368. Hasta 308. ¿Cuántos valores son? 308 menos 269 son 39 valores. Entonces aquí le voy a subir a 40. ¿Ya? Entonces fíjense, con lo que hice aquí, de ponerle el rango, el primer valor en 269 y el último en 308, le aumenté valores para que me dé una tabla. Entonces, aquí vamos a tener esta tablita donde comienza T2 con 269 y va aumentando hasta llegar a 308. El rato que ya tenemos esto, mandamos a resolver y tenemos los valores de la presión. Entonces, ¿cómo se lee esta tablita? Se va a leer que por cada 1 grado de temperatura que yo aumente, voy a aumentar 0,7 kilopascales de presión. Y esto se tiene que repetir. A ver, sería 0,7, aquí tenemos 0,6, 0,6, 0,6. Realmente 0,6. Este primer valor por las décimas tal vez aumente, pero de ahí el rango, si ustedes se fijan, son 0,6. ¿Ya? Entonces tenemos ya una tendencia. Vamos a tener la relación entre la presión de salida o la presión en estado 2 con respecto a la temperatura. Ahora, queremos hacer la tabla, ¿no es cierto? Perdón, el gráfico, ¿no es cierto? Para hacer el gráfico lo que hacíamos era venir acá, venir acá en New Plot y le damos un clic. Ahora, en el eje de las X, ¿cuál queremos graficar? Me voy a cambiar un ratito de pantalla. Sería la temperatura. Un segundo. Sí, es la temperatura. Porque ¿Ya? la presión dependería de la temperatura. Exactamente, correcto. Lo que quiero hacer es esto, chicos. ¿Dónde está? Ya. Quiero hacer esta tabla, esta gráfica, vean. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la gráfica de temperatura versus presión. Ya, entonces en X va la temperatura, que comienza en 260 y termina en 310, está bien. Acá iría la presión, la presión que comienza en 165 y termina en 195, está bien. Pongámosle que se actualice automáticamente. Una línea más gruesa, de color rojo. Una vez que ya le damos formato, démosle OK. Entonces ya tenemos esta gráfica de aquí. ¿Sí le ven? ¿De acuerdo, chicos? Ya. Listo. Ahora, esta sería la tablita, perdón, la gráfica. Esta gráfica de aquí correspondería, a ver, déjenme acordar cómo le pongo añadir texto. Sí, ya. Entonces, aquí vamos a ponerle con volumen fijo a una presión 1. ¿De cuánto era la presión 1? 24 libras. Ah, no, perdón, esto sería T1. T1 de 268, desde 268. Ya.
Esta sería esta gráfica. Ahora verán. ¿Cómo saber cuál es el volumen fijo de estos datos? A ver. No copiamos. A ver. Regresemos acá. El ejercicio me dice que ¿cómo se llama? Que el volumen de este neumático del automóvil es fijo, ¿no es cierto? Y que el volumen permanece constante. Ahora, ¿cómo yo puedo saber el volumen que está ocupando el aire o el volumen que ocuparía el aire el rato que le inflo a estas condiciones? ¿Cómo podría saber, chicos? Profe, puede repetir, no lo escuché bonito. Ya, ¿cuál sería el volumen del neumático? ¿Cómo podría yo saber el volumen del neumático? Ay, perdón, estoy cambiándome de gana. Ya, aquí. ¿Cómo puedo saber el volumen del neumático? No es por la relación de presión sobre temperatura, el cual vamos a obtener una constante de proporcionalidad que sería el volumen. A ver. Veamos si es que te entendí lo que me dijiste. Ya. Lo que tú me estás diciendo es que aquí tenemos presión 1 sobre temperatura 1 es igual a una constante. Eso me dijiste, ¿no es cierto? Sí, pero Ya. Listo. A ver, entonces, de hecho, sí podemos determinar aquí esta constante, ¿no es cierto? ¿Cómo la haríamos, chicos? Tenemos Reemplazando los valor. valores. Esto, reemplazando los valores y tendríamos una constante. Ahora, luego de que hallamos esta constante, ¿qué podemos hacer? Una tabla. Aplicar el ejemplo que va a hacer. Ya, se me está complicando, ¿no es cierto? A ver, analicemos cuál sería el ejercicio que les acabo de plantear. Tenemos un neumático que estaba a la presión 1, que era 24, a la temperatura 1, que era 268, y esto pasaba a una presión 2. ¿Cuánto nos salió? ¿Me hacen acuerdo? 190,07 kilopascales. Ya. Entonces aquí pongámosle también en kilopascales para que se vea. Aquí era 168, si mal no recuerdo, y aquí 190. Y a una temperatura 2 en cambio de 308 era, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? A ver, aquí. Aquí vamos a tener que a estas condiciones tenemos un volumen 1 fijo. No sabemos cuál es, pero es un volumen fijo. ¿Esto qué quiere decir? Que volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Sí o no? Sí. sí. Ya. Ahora mi pregunta es, ¿cómo determinar el volumen, sea en el punto 1 o sea en el punto 2? ¿Cómo podríamos determinarlo? Podría ser la presión por el volumen específico por una constante y por la temperatura. A ver, presión 1, volumen 1, temperatura 1, a una constante. Así. No, la presión por el volumen específico es igual a RT. Ah, ya, listo. Eso está bien. Ahí sí ya te entendí. A ver, tenemos presión por el volumen específico es igual a RT. Con esta expresión me dices, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, listo. Perfecto. Sí podríamos calcularlo. De hecho, lo podríamos determinar. A ver, entonces, la presión la tenemos en kilopascales.
En cualquiera de los dos lados nos tiene que salir. Son 168 kilopascales. El volumen específico es nuestra incógnita. R, ¿a qué era igual? Esta R de aquí. Para aplicar esta fórmula yo les dije que esta R era igual a ¿qué? 8,314. No, a ver. En esta fórmula es RU Sí, versus sobre número el de peso molecular. Ya, y por T que sabemos que son 268 Kelvin. Ahora, este RU sí es de los valores que podemos tener, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde les decía o le decía a su compañero. Perdón, no te escuché. Para el peso molecular no conocemos el gas. Ya, ya vamos a eso. A ver, aquí viene la consideración que justo estábamos hablando hace un ratito. Me preguntaron, ¿cuál RU vamos a ocupar? Para ocupar aquí este RU, nosotros deberíamos ver en qué unidades nos estamos manejando. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos o bien transformar las unidades que ya tenemos, kilopascales, a atmósferas, ya que sabemos que RU es igual a 0.082 atmósferas, litros, mol, Kelvin. O podemos buscar otra equivalencia de RU que esté en las mismas unidades que nosotros estamos utilizando. Entonces, ¿qué les parece si es que RU le utilizamos en 8.314 kilopascales metro cúbico sobre kilomol Kelvin? ¿Ya? Esto es un valor ya dado. Ya vamos a ver en la presentación, me parece que sí les puse. Entonces tenemos esto. El peso molecular. Como decía la compañera, para saber el peso molecular deberíamos saber qué gas le estamos poniendo. ¿Qué gas que se le suele poner a los neumáticos, chicos? Nitrógeno. Nitrógeno o lo más común. Oxígeno. ¿Qué es pues lo más común que se le pone a las llantas? ¿Con qué se inflan las llantas? A ver. A ver, chicos. ¿Qué es? Pues aire, pues hijos. Aire. Entonces, aquí el peso molecular sería del aire, asumiendo que es aire. El peso molecular del aire son 29 kilogramos por cada kilomol. ¿Ya? Vuelvo a insistir, asumiendo que es aire. Asumiendo que esto es aire. Ahora, veamos las unidades. Bueno, primero despejemos. Me va a quedar volumen específico, va a ser igual a 8.314 kilopascales por metro cúbico sobre kilomol Kelvin por 268 Kelvin sobre 29 kilogramos por kilomol, y esto por 168 kilopascales. ¿Ya? Entonces, el volumen específico va a ser igual. Veamos, a ver, primero se me va este kilomol, este Kelvin con este Kelvin, ¿no es cierto? De ahí, haciendo esta operación nos da 8.314 por 268 dividido para 29 y dividido para 168. Ya, tenemos 0.46. Ya, ¿qué unidades? Me quedaría kilopascales por metro cúbico por kilomol sobre. Quedaría kilomol, kilogramo, kilopascales. Se simplifica, se simplifica, se simplifica, se simplifica. Entonces la respuesta ha sido que a estas condiciones el aire que estamos colocando en el neumático tiene un volumen específico de 0.46 metros cúbicos por cada kilogramo.
¿Ya? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Profe, a mí no me quedó claro en qué parte del ejercicio dice volumen fijo. Ya, Eso no entendí. ya me voy a cambiar. Dame solo un segundito, por favor. 208. Listo. Ahora, obviamente, si ustedes en esta fórmula de aquí le cambian los valores que obtuvimos en cambio para estas condiciones, les tiene que salir el mismo volumen específico. De hecho, eso estaba resolviendo y me sale 0.464, que es prácticamente el mismo. Entonces se comprueba, bueno, que es redundante, ¿no? Se comprueba que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. ¿Sí queda claro, chicos? Usted le iba a resolver de esa misma manera para encontrar el volumen. ¿De qué? No te entendí. Digo, si es que usted iba a resolver de esa misma manera, porque nos preguntó nosotros. Ah, sí, lo que pasa es que les preguntaba por la siguiente razón. A ver, entonces, queda claro que este sería un volumen específico ya fijo, ¿no es cierto? ¿Dónde dice? Dice en esta parte del ejercicio, en donde el volumen es constante. El ejercicio, de hecho, nos da. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que esta gráfica es a un volumen fijo, es decir, a un volumen 1 de 0.46 kilogramo metro cúbico. Esta gráfica, miércoles, ya. Esta gráfica de aquí, esta línea recta de aquí, es a un volumen de 0.46 kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, pero Entonces, Ya. constante significa fijo. Sí, exactamente. Ahora, para la siguiente semana, ¿ya? Para la siguiente semana, quiero que me hagan en esta misma gráfica, quiero que me incluyan otras dos curvas, o bueno, otras dos gráficas, en cambio, a un volumen de 0.96 y un volumen de 1.46. A ver, déjenme, les aseguro bien. A ver, entonces, quiero que, vuelvo a insistir, quiero que en esta gráfica hagan el volumen, a un volumen de 0.96 y a un volumen de 1.46. Profe, Tiene que ser. en este programa. Sí, si quieren este programa, en el Excel también pueden hacerlo. Nuevamente te tocaría hacer tal cual hicimos en aquella tutoría, ¿te acuerdas? Que teníamos que ingresar individualmente en cada celda. Lo puedes hacer, no pasa nada. y ¿De nos acuerdo? podría dar una tutoría el día de mañana, creo que son las tutorías, la tarde. Tutoría, pero ¿para qué? ¿De esto? Sí, profe, en el Excel para más o Ah, menos en el Excel. indicarles qué vamos a Ya, ya, hacer. ya. Sí, Sí, Listo. profe, En en el el Excel no hay Excel. problema. Ya, no hay problema. Ahora, para poder hacer lo que les estaba diciendo, aquí en el ES, las personas que deseen hacer en este programa tienen que hacer lo siguiente. Nosotros ya tenemos una gráfica. Ay, mira. A ver. Nosotros ya tenemos esta gráfica. Entonces, sobre esta gráfica tenemos que poner otra línea más. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. ¿Sí ven que aquí están varias opciones de los gráficos? ¿Sí ven? Debemos darle clic aquí, en Overlay Plot. Entonces, el rato que ustedes ponen aquí Overlay Plot, hay la opción de ingresar otra tabla. Fíjense, aquí tenemos Parametric Table 1.
Si nosotros generamos otra tabla, por ejemplo, hagámosle. Aquí generamos otra tabla. Veámosle la tabla que se llame tabla 2. Ya. Ah, perdón. Aquí es añadir. Duplicar. Ya. Aquí, esta era tabla 1. Esta es tabla 2. ¿Ya? Ahora, a ver, aquí cambiémosle los rangos, digamos. Aquí cambiémosle desde 200, desde 308. Algo pequeño. Desde 308 a 318, digamos. Ya. Listo. Entonces, estos ya no necesitamos nosotros. Cortar. O bueno, simplemente sería eliminar. Bueno, no pasa nada. A ver, déjenme ver si es que se eliminó. A ver, listo. Ya. Entonces, del rato que hacemos esto, le resolvemos y... ¿Qué pasó? Nos dio un problema, déjenme ver. En el gráfico. Ah, no me va a dar el tiempo. A ver, bueno. Les hago una pregunta, chicos. ¿Sí me entendieron cómo calcular el volumen, no es cierto? Sí, profe. Ya. Sí. Ahora, Sí, profe. para hacer la otra gráfica, es decir, la nueva gráfica, nosotros debemos aumentar el volumen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa el momento que aumentamos el volumen? Diferente presión, diferente temperatura. Ya, correcto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ver, les voy a explicar primero, ojalá avance. Tenemos presión 1, temperatura 1, volumen 1, que son presión de 160 y... ¿Cuánto era? 9 creo que era. Temperatura de 268 y el volumen de 0.46. ¿No es cierto? Estas son las condiciones 1, en el estado 1. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero modificar el volumen. Quiero aumentar de volumen. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que hago es lo siguiente. Presión 1, volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿No es cierto? Estas condiciones las tengo todas. Son 169 kilopascales. El volumen sé que es de 0,46 metros cúbicos sobre kilogramo. La temperatura no sabemos que es de 268 Kelvin. Ahora, la presión 2 es ¿cómo se llama? Es la nueva presión que quiero determinar. La presión 2 y la temperatura 2 es la nueva presión, la relación presión-temperatura que quiero determinar. Entonces, estas son incógnitas. Ya. Entonces, aquí tenemos el volumen 2 que era de 0,96. Si resolvemos esto, nos dice que es P2 sobre T2 va a ser igual a 0.295. Ya tenemos una nueva relación de presión y temperatura. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Sí me entendieron? Ya, ahora, si es que nosotros mantenemos fija la temperatura, ¿qué presión sería entonces en el nuevo caso? Tendríamos por 268. Me dice que a ese nuevo volumen yo tengo una presión de 79. ¿Ya? Kilopascales. ¿De acuerdo? Que la Ahí, temperatura, la temperatura profe, se la toma de... Del ejercicio que nos dio, de los mismos 268 o menos 5.
Ya, profe, y así hay que sacarle hasta... Pero el 0, con 0,96 le sacamos o nosotros tenemos que poner otro valor. No, le tienen que hacer el volumen uno ya hicimos, que era 0,46. Ahora tenemos que hacerle de 0,96 y después hacer de 1,46. ¿Ya? Entonces ya tenemos una nueva presión 1. A pesar de, bueno, en este ejercicio le estamos llamando presión 2, pero esta vendría a ser nuestra nueva presión 1 a este nuevo volumen. Ahora, ya tenemos P2, bueno, este P2 sobre T2 va a ser igual a P3 sobre T3, ¿no es cierto? Ya tenemos que todo esto es 0,2950. Ahora queremos determinar mi P3 sobre mi P3 a una nueva temperatura, que la nueva temperatura era del día caluroso, ¿no es cierto? Entonces P3 va a ser igual. En el día caluroso, ¿cuánto era? 35 era, ¿no? Entonces, simplemente tenemos esto, 90,86. ¿Ya? Con estos dos datos, o bueno, con estas nuevas relaciones, en otras palabras, lo que deberíamos hacer es nuevamente graficar. Teníamos aquí este volumen, esta recta al volumen 1. Ahora debemos graficar al volumen 2. Luego volvemos a hacer lo mismo y graficamos al volumen 3. ¿Sí me entendieron, chicos? ¿En qué intervalo le dejamos? En el mismo De 0 a intervalo, 10. desde 268 hasta 308. Y, profe, las temperaturas, por ejemplo, la temperatura 2 sería igual a la temperatura 1 y Claro, hacemos en el mismo rango de temperaturas. Por eso utilizamos aquí 268 y acá utilizamos 308. Entonces, profe, solo cambiamos la presión. Claro, en este caso vamos a variar la presión para poder ver cómo va variando entre una temperatura 1 y una temperatura 2. Vamos a calcular estos valores. ¿Ya? ¿O saben qué? Para que no tengan problemas, ya le hago yo esto en el ES y más bien lo resolvemos en clases. ¿Les parece? Sí, porque no avancé a explicarles, me faltó tiempo. Sí, profe, por favor, porque en algunas cosas sí me perdí. Ya, listo, chicos. Si no tienen dudas, hasta ahí nos quedaríamos. Lo que sí les Yo pediría tengo que una... perdón, dame un segundito. Lo que sí les pediría que repasen esto, ¿no? Cómo hacer estas gráficas de aquí. Que es bastante fácil, pero de todas formas repasen. Profe, estas son las gráficas que están, TPB. Sí, estamos tratando de hacerle esta gráfica de aquí. Temperatura, presión. Si ven que hay varias, porque son varios volúmenes. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? Profe, Dígame. no, entonces ya quedamos ahí. ¿Y la tutoría de hoy a qué hora sería, profe? Mañana en la tarde, a eso de Es, las es, 2 o 3. no es que, profe, la tutoría nos dijo que hoy era para revisar los casos especiales. Ah, entonces esa dejémosle para mañana en la mañana, ¿ya? Es que tenemos clases, profe. Podría ser aunque sea en la noche. Sí, profe. Bueno, en la noche entonces, en la noche de hoy. Ya, profe, muchas gracias. Ya, listo chicos, nos vemos, hasta luego, que pasen Ya, bien. profe. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Profe, Solo... las notas que sacamos ahorita nos las va a mandar al e-learning o No, primero para corrijo con ustedes y de ahí les subo a todos. Ya cuando esté ah, ya, claro todo. profe. Sí.